Hola, buenas noches. Soy José Mariño y para la clase de hoy del curso de epistemología voy a revisar el capítulo 1 del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que se llama pues una introducción, un papel para la historia. Pienso que este apartado se divide en dos grandes partes. Una primera es una reflexión sobre la historia de la ciencia y una segunda parte, una presentación de las tesis centrales que luego el autor desarrolla durante el resto del libro. Por un lado tenemos aquí una reflexión crítica que hace Kuhn, que ha enseñado a estudiantes de otras disciplinas pues historia de la ciencia durante una década, sobre cómo es reconstruida pues esta historia. Sostiene que la misma se basa en gran parte en anécdotas, piensa la historia como una acumulación pasiva de descubrimientos que la más de las veces son realizaciones puramente individuales y deben medirse según su grado de corrección con respecto a los parámetros que tenemos en la ciencia actual. Diríamos que es una historia orientada hacia el resultado actual y en ese sentido anacrónica. Dice, al interesarse por el desarrollo científico, el historiador parece tener dos tareas principales. Por una parte debe determinar por qué, hombres y en qué momento fue descubierto o inventado cada hecho, ley o teoría científica contemporánea. Por otra, debe describir y explicar el conjunto de errores, mitos y supersticiones que impidieron una acumulación más rápida de los componentes del caudal científico moderno. Página 21. Es decir, una historia lineal, acumulativa, individual, pues de la historia de la ciencia. Y él propone, en cambio, una revolución historiográfica que tiene por un lado en cuenta los procesos y sobre todo, más que en una acumulación pasiva, se basa en las grandes rupturas que organizan no una sucesión de descubrimientos, sino de concepciones de la naturaleza, luego lo veremos, de paradigmas, y que debe medirse no en relación con criterios anacrónicos, sino en relación con la validez que tiene un conocimiento en su época, la comunidad, los debates que se desarrollaban en una determinada comunidad científica. Y ya pasando a la segunda parte, la presentación de sus tesis centrales, pues encontramos la anticipación de lo que luego expondrá más exhaustivamente en los siguientes capítulos. Básicamente el autor plantea que la ciencia normal, esa, digámoslo, concepción, ese acuerdo entre la comunidad científica, empieza a registrar pues una serie de anomalías en su capacidad de predecir y explicar fenómenos. Estas anomalías acumuladas pueden conducir a una revolución científica que establece, por medio de la competencia entre diferentes fracciones de la comunidad científica, pues nuevos paradigmas que a su vez se constituyen en nuevas corrientes de ciencia normal. Este es un esquema pues sobresimplificado, pero recogería las líneas gruesas de la tesis que Kuhn empieza a esbozar en este capítulo 1. Y nos dice el autor, la revolución científica necesita el rechazo por parte de la comunidad de una teoría científica antes reconocida, para adoptar otra incompatible con ella. Cada una de ellas producía un cambio consiguiente en los problemas y en las normas, y cada una de ellas transformaba la imaginación científica en modos en que eventualmente debemos describir como una transformación del mundo en que se llevaba a cabo el trabajo científico. Es decir, una transformación de los paradigmas, de las visiones generales en las que se inscribirían las ciencias pues en determinadas épocas. Bueno, pues ese sería el trabajo sobre el capítulo 1. Agradezco su atención.